Bien, pues empezamos a hacer el repaso. Lo primero de todo, pues hay que ver algo de electromagnetismo. A ver si esto se me esconde. Hay que ver algo de electromagnetismo y es, pues, cómo va a influir el campo magnético sobre los conductores. Tenemos que el campo magnético influye sobre los conductores cuando está pasando una corriente por ellos, principalmente. Entonces, si nosotros tenemos un conductor por el cual está pasando una corriente, va a generar un campo magnético. Y si nosotros hacemos que a un conductor le influya un campo magnético, pues va a pasar una corriente. Lo primero de todo vamos a ver lo que es una espira. Pues una espira no es más que un conductor que hace un circuito cerrado. Circuito cerrado significa que nosotros cogemos un cable, por ejemplo, y con ese cable hacemos pues un lazo, así, y ahí tenemos una superficie, en medio tendríamos una superficie, pues esa superficie que está encerrada, todo eso va a ser una espira. La forma más fácil que os he dicho ya, pues es coger y hacer un lazo con un conductor. Pues imaginaos un cable, lo giráis sobre sí mismo y hacéis una espira. Si esa espira la hacemos muchas veces, pues lo que vamos a obtener es un bobinado. Un bobinado, pues sería esto que tenemos aquí, que sería, por ejemplo, un montón de vueltas de ese conductor. Cada una de esas vueltas que cierra una superficie va a ser una espira. Si juntamos un montón de espiras, pues vamos a tener un bobinado. En el caso de motores, a los bobinados también se les llama devanados, con V. ¿Vale? El campo magnético que nosotros vamos a tener, pues, a ver si consigo esto. Ahí. El campo magnético que nosotros vamos a tener, o que nosotros vamos a estudiar, pues es el típico que tenemos en un imán. En un imán vamos a tener un campo magnético que va a ir de polo norte a polo sur. Como por ejemplo en la Tierra. En la Tierra nosotros tenemos un campo magnético que va de polo norte al polo sur. Cada una de estas líneas que tenemos aquí, que sería el dibujito del campo magnético, ¿vale? Pues nos va a indicar que si nosotros colocamos aquí un imancito en este caso tendríamos con el norte orientado para acá, pues va a seguir este recorrido. Cuanto más juntitas tengamos las líneas de campo, pues vamos a tener un campo magnético más potente. Técnicamente el campo magnético va a ser hasta el infinito, lo que pasa es que cuanto más lejos estemos, pues menos cantidad de campo magnético vamos a tener. Ya tenemos que los dos polos son el polo norte y el polo sur, las líneas de campo magnético, sabemos que van desde el polo norte al polo sur. Cuando están más juntas, pues vamos a tener mayor densidad de campo magnético, que sería esto de aquí, y por lo tanto el campo magnético pues va a tener más fuerza. ¿Qué se va a ser un electroimán? Pues un electroimán va a ser un imán que hayamos creado gracias a la corriente eléctrica. Hemos dicho que cuando hacemos pasar por un conductor una corriente eléctrica va a generar un campo magnético. Si hacemos pasar por un conductor que es recto una corriente eléctrica, pues tendremos círculos concéntricos alrededor de ese conductor que van a ser el campo magnético. Si nosotros nos imaginamos la mano derecha y ponemos el dedo pulgar en el sentido en el que va a tener el sentido del cable y en el sentido en el que va a pasar la intensidad, pues los dedos, el sentido en el que tenemos nuestros dedos, nos van a indicar los círculos concéntricos y el sentido que va a tener ese campo magnético. Pues si cogemos ese conductor y lo hacemos en forma de espira, ¿qué vamos a tener? Que ese círculo de aquí se suma con el círculo de arriba, y se suma con el círculo de arriba, con el círculo de arriba, con el círculo de arriba, y al final pues tenemos un campo magnético mucho más potente. ¿De qué va a depender la potencia de ese campo magnético? Pues va a depender del número de espiras que tengamos y de la intensidad que nosotros le estemos pasando. Vamos a tener unos materiales que van a ser ferromagnéticos, y vamos a tener otros materiales que van a ser diamagnéticos, y otros materiales que van a ser paramagnéticos. A nosotros los que más nos interesan son los ferromagnéticos. Significa que se sienten atraídos por el campo magnético. Si nosotros utilizamos un material ferromagnético, lo que va a hacer es concentrar las líneas de campo para que pasen por dentro de él. Es como si pusiéramos un anillo. ¿Vale? Ponemos un anillo, tenemos unas cuerdas y las cogemos todas con un anillo. Pues eso sería lo que pasaría con un material ferromagnético.
Si nosotros esas cuerdas, por ejemplo, yo tengo cogido un extremo de esas dos cuerdas y alguien tiene cogido el otro extremo de las dos cuerdas y tenemos el anillo en medio, si yo separo esas cuerdas, pues el anillo se moverá en un sentido, y si separa el otro, pues se moverá en el otro sentido. Si cogemos un núcleo de material ferromagnético y lo colocamos dentro de un electroimán, que tendríamos esto de aquí, ¿vale? Dentro de esta bobina, que cuando se convierte en electroimán la llamamos solenoide, pues lo que vamos a hacer es concentrar esas líneas de campo para que pasen mucho más juntitas. Cuando pasan mucho más juntitas, pues tenemos más densidad de campo, con lo cual estamos haciendo que ese electroimán, pues al fin y al cabo, sea más potente. Y eso es lo que vamos a necesitar para luego entender cómo es el funcionamiento de un motor de arranque. Motor de arranque en sí, ¿qué es? Pues el motor de arranque va a ser un dispositivo, en este caso va a ser un dispositivo eléctrico, que va a hacer que arranque el motor térmico. El motor térmico no puede arrancar por sí mismo, necesitamos que se mueva para poder empezar a funcionar. Es decir, necesitamos ponerlo a funcionar nosotros antes de que él empiece a funcionar por sí mismo. No sé si habréis visto alguna película antigua, pues antes lo que se hacía es, tenías una manivela, la manivela se colocaba en el cigüeñal y se giraba esa manivela hasta que alcanzaba cierta velocidad. O no sé si habéis visto en los aviones de hélice, pues en los aviones de hélice anteriormente lo que se hacía es que uno se ponía en la hélice, le daba un golpe fuerte y la hélice empezaba a girar. O la pata de arranque de una moto, por ejemplo, la pata de arranque de una moto, pues todos esos son dispositivos de arranque. En una motosierra pues tenemos, por ejemplo, el hilo del que nosotros estiramos para que la motosierra empiece a girar. Pues como era bastante engorroso y había que bajarse del coche, pues cuando ya se consiguió tener un sistema eléctrico decente en el coche y tener unas baterías, pues se optó por poner un motor. Y ese motor pues lleva un engranaje y ese engranaje lo que hace es girar al motor térmico. Evidentemente es un motor eléctrico que consume mucho, de hecho es el consumidor más fuerte que tiene el coche hoy en día, ¿vale? ¿Y cómo funciona en sí? Pues en sí funciona porque cuando nosotros tenemos una espira y la sometemos a un campo magnético y a esa espira le hacemos pasar una corriente eléctrica, pues el campo magnético que genera esa espira se repele o se atrae con el campo magnético al cual está sometido. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros en esta espira ahora mismo estamos pasando en una corriente tal que aquí arriba pues tenemos un campo magnético, tenemos la parte norte del campo magnético, que abajo tenemos la parte sur del campo magnético, pues el sur con el sur se van a repeler y el norte con el norte se van a repeler, con lo cual esto va a tender a girar en un sentido o en el otro. Si está justo en la vertical, pues la verdad es que no giraría en absoluto, pero si está desplazado en un poquito de ángulo, pues eso va a hacer que se repela de un sitio, este norte de aquí se va a repeler de aquí arriba, se va a atraer con este sur, y este sur de aquí se va a repeler y se va a atraer con ese norte de aquí arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llegamos aquí abajo y tenemos el norte de la espira orientado hacia aquí y el sur de la espira orientado hacia el norte, se va a quedar quieto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer cuando pasa eso? Pues cuando pasa eso, lo que tenemos que hacer es coger la espira e invertir el flujo. Es decir, invertir la corriente que pasa por la espira para que donde tenemos el sur tengamos el norte y donde tengamos el norte tengamos el sur. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace con este dispositivo que tenemos aquí, que son las escobillas. Nosotros tenemos aquí el positivo que le está entrando ahora mismo por aquí y el negativo que lo tenemos aquí abajo, con lo cual la corriente va a ir así, en este sentido. Y vamos a tener, si la corriente va en ese sentido, pues vamos a tener que el norte, por ejemplo, está en este lado y el sur lo tenemos en este otro lado, con lo cual va a hacer un giro. Cuando lleguemos a la posición de equilibrio en la cual tengamos el norte del campo magnético orientado hacia aquí abajo, es decir, que se atrae con el sur y el sur que se atrae con el norte, vamos a hacer un cambio de escobillas, es decir, vamos a hacer que la corriente en vez de circular en este sentido, pase a circular en este otro sentido. ¿Por qué? Porque esta escobilla estará aquí arriba, esta delga, esta parte de aquí se llama delga, esta parte de aquí se llama escobilla, la escobilla barre sobre la delga, ¿vale? Entonces, esta, como ya ha girado, esta parte de aquí abajo estará aquí arriba, y esta parte de aquí arriba estará aquí abajo, con lo cual la corriente fluirá en este sentido, es decir, en sentido contrario con respecto a la espira.
cambiará el norte con el sur con el norte, y entonces lo que pasará es que volverá a repelerse y atraerse y se colocará en la siguiente posición de equilibrio. Cuando llegue a la siguiente posición de equilibrio tendremos otra vez que las espiras habrán cambiado, que las delgas habrán cambiado de posición, las tendremos invertidas, volverá a invertir la corriente otra vez en la espira, volverán a cambiar tanto el norte como el sur y lo mismo, volverá a atraerse y a repelerse, con lo cual se moverá. Si esto se va haciendo constantemente, pues lo que tenemos es un giro todo el rato y ese giro pues va a ser lo que nosotros aprovechemos para hacer un motor. Nosotros vamos a tener esto de aquí que está girando, pues esto de aquí que está girando lo aprovechamos para sacar fuerza, es decir, tenemos aquí el rotor porque rota, tenemos aquí el estator porque está quieto, tenemos una inducción de campo, es decir, esto induce un campo, norte-sur, y luego vamos a tener que esto está inducido por ese campo D. Si sacamos este giro, le sacamos potencia a este giro, pues tenemos un motor. ¿Cuánto más fuerte va a ser el giro? Pues va a ser más fuerte cuanto más fuertes sean los campos magnéticos, tanto el que tenemos quieto como el que se está moviendo. El que se está moviendo depende de la cantidad de intensidad que esté pasando por esta bobina o de la cantidad de bobinas que tengamos. Ya hemos dicho que si tenemos una espira, pues tendremos un campo magnético que está directamente proporcional a la intensidad que está pasando. Si ponemos 2 espiras, pues tendremos el doble. Si ponemos 3 espiras, tendremos el triple y así sucesivamente. Así que cuanto más espiras tengamos, pues más campo magnético. Cuanto más campo magnético, más se va a repeler o atraer y con lo cual vamos a tener más par de giro, que en definitiva el par por la velocidad, pues ya sabéis que es la potencia de la que vamos a disponer. Aquí veis la conmutación que tendríamos. Esto significa que cuando está pasando la corriente, una X significa hacia adentro de la pantalla, ¿vale? Ahí estaríamos viendo esta espiral, la estaríamos viendo desde este lado, y cuando la corriente la tenemos así, pues se origina una fuerza hacia un lado, otra fuerza hacia otro, va a hacer un giro. Cuando estamos aquí en medio está en la posición de equilibrio, con lo cual tenemos el problema de que si no lo conmutásemos ahí, pues ahí se quedaría. En cuanto se mueve un poquito, pues vamos a tener una fuerza hacia un lado y otra fuerza hacia otro, y así, pues como si estuviéramos pedaleando. ¿Vale? Imaginar que cuando estamos pedaleando, pues no tuviéramos, no sé si habéis llegado a tener una bicicleta de piñón fijo, pero si tenemos una bicicleta de piñón fijo y nos quedamos en la posición en la cual estamos perpendiculares a los pedales, pues realmente no tenemos ninguna fuerza, porque no podemos tirarlo para un lado ni para otro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Pues sí. Bien, en estas posiciones en las que está de equilibrio es cuando necesitamos conmutar el campo. ¿Vale? Lo tenemos aquí, aquí tenemos fuerza. En esta posición de equilibrio, pues lo que vamos a hacer es conmutar el campo para que pueda seguir girando. Cuando llegamos aquí tenemos... ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien está encendiendo y apagando el micro? Bueno, sigo. Ahí es donde tendríamos la conmutación. Es decir, ahí es donde tendríamos las escobillas. En este caso, aquí pues tenemos 2 espiras. Estas 2 espiras, que son las que tenemos aquí, ¿para qué las vamos a utilizar? Pues las vamos a utilizar para que cuando una está en equilibrio, es decir, ya no ejerce ninguna fuerza, lo esté haciendo la otra para que gire. Cuando esta no tiene ninguna fuerza, lo está haciendo esta para que gire. Cuando esta pasa a no tener ninguna fuerza, lo está haciendo esta para que gire. Con lo cual vamos a tener menos posiciones de ángulo muerto, es decir, menos sitios donde tengamos que tirar un poquito del motor para que pueda funcionar. Esto es un poquito como lo que hace el volante de inercia en un motor de combustión. En un motor de combustión llega un momento en el cual tenemos puntos muertos, ¿vale? El punto muerto superior y el punto muerto inferior, que si no tuviéramos el volante de inercia que hace que gire un poco, en ese momento se pararía el motor. Necesitamos tener una inercia. Pues como esto va a tener una resistencia todo el rato, tiene poca inercia porque normalmente los rotores son bastante más pequeños que la carga que están moviendo, con lo cual lo que vamos a hacer es poner una serie de bobinados en cierto ángulo para no tener ningún punto muerto. En el momento en que uno está en un punto muerto, en este caso tendríamos que el rosa está en un punto muerto porque está tirando hacia un lado y hacia otro, y como está en horizontal, pues tira de un lado y a otro y no hace un giro. Sin embargo, este tira hacia un lado, tira hacia otro, empezaría el giro y este pues seguiría. Así se van ayudando unos a otros. Cuanto más cantidad de bobinas tengamos aquí, más suave va a ser el movimiento.
menos puntos muertos y más sitios vamos a tener donde poder arrancar. De hecho, podemos dejarlo sin tener absolutamente ningún punto muerto. ¿Vale? Sería muy raro que se quedase en un punto muerto. Eso unido a la inercia que tiene el rotor va a hacer que permanezca girando mientras tengamos aplicada una corriente aquí. Como vemos aquí ya tenemos más delgas, tenemos 4 bobinas, pues tenemos 4 delgas que van a generar pues cada una su campo magnético. Para poder aprovechar bien estas 4 bobinas deberíamos tener dos, tenemos un norte y un sur aquí, pues un norte y un sur en los laterales. Con lo cual tendríamos pues un imán que estaría rodeando a todo esto, tendríamos más campo magnético, tendríamos menos cantidad de puntos muertos y el motor giraría con más par y además giraría pues mucho más suave. Bien, el campo magnético exterior, que es este de aquí, este campo magnético van a ser las bobinas, que van a ser el campo magnético inductor, porque va a inducir el campo magnético que vamos a tener aquí fuera, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer así como está ahora mismo, que tendríamos un imán permanente, ¿vale? Tendríamos la parte norte del imán, la parte sur del imán. Como sabéis, en un imán no podemos tener un polo separado, es decir, no podemos tener aquí un polo norte, un monopolo, sino que este imán he dibujado solo la mitad, la otra mitad estaría aquí arriba y la otra mitad de este imán sería un sur. Aquí tendríamos un norte, por arriba tendríamos un sur, aquí tenemos un sur y por aquí abajo tendríamos un norte. ¿Vale? No hay monopolos magnéticos, no existen los monopolos magnéticos que sepamos por ahora. Siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur. Si lo partimos por la mitad un imán, volvemos a tener dos imanes, la mitad de pequeños, con un polo norte y un polo sur y así sucesivamente. Siempre, 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 los imanes permanentes vamos a tener un polo norte y un polo sur. Pues bien, como he dicho, estos imanes permanentes los podemos sustituir perfectamente por unos electroimanes, que van a tener una ventaja, porque el electroimán de aquí, cuando nosotros tenemos, en vez de imanes permanentes, tenemos electroimanes, pues lo que va a pasar es que nosotros podemos elegir cuándo tener campo magnético y cuándo no, y además podemos elegir la fuerza dentro de los límites, evidentemente, del electroimán, pues podemos elegir la cantidad de fuerza o de densidad que va a tener el campo magnético que nosotros generemos con ese electroimán, simplemente dándole mayor o menor intensidad. En general, pues eso en los motores de arranque tampoco se utiliza, tienen una autorregulación por estar en shunt, pero pues en otro tipo de motores, como por ejemplo los motores paso a paso, pues sí que se utiliza. Se hace una regulación de la cantidad de la intensidad de flujo magnético y así tenemos más o menos par. ¿Vale? Para aumentar el flujo magnético del rotor podemos utilizar una mayor cantidad de espiras o podemos aumentar la intensidad del rotor. Pues exactamente igual que en cualquiera de los electroimanes. ¿Vale? Aquí vemos los colectores de delgas. Habíamos dicho que una delga es sobre lo que está frotando la escobilla. Aquí vemos que esto es un rotor de un motor de arranque de verdad. Tenemos un montón de espiras, ¿veis? ¿Vale? Tenemos un montón de bobinados. Cada bobinado empieza y termina en una delga. Pues este bobinado está empezando en esta delga y terminará en otra delga que está pues por el otro lado, seguramente. Todos estos bobinados están unidos entre sí. Están unidos entre sí para no tener ningún punto muerto. Lo veremos cómo. Sobre esto, que veis aquí que tenemos las marcas, todas estas marcas es porque ha estado rozando la escobilla. Esto son delgas, cada una es una delga. Todo en conjunto se le llama colector de delgas. Y sobre el colector de delgas rozan las escobillas, que las escobillas están hechas nada más y nada menos que de grafito, de lo mismo que tenemos los lápices. Esto de aquí serían las escobillas, en este caso tenemos 4, si tenemos 4 vamos a tener 2 de positivo y 2 de negativo. Aquí tenemos un muelle que está apretando y aquí en medio es donde estaría este colector de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos un colector de delgas que está de forma radial. ¿Vale? Está mirando hacia nosotros y aquí veis este hueco de aquí, aquí tendríamos donde estarían las dos escobillas. Pues tendríamos una escobilla de positivo y una escobilla de negativo que estarían aquí y estarían rozando con este colector de delgas. Este es el mismo colector de delgas que hemos visto antes. Lo tenemos, como veis, en forma radial. Radial significa que está en un plano perpendicular al eje y conformando pues, radios.
Aquí veríamos la colocación de las dos escobillas. Este sería el colector de Delgas. Este sería el portaescobillas. Tendremos las escobillas, una escobilla y otra escobilla, que serían de grafito, como ya he dicho. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Pues pasamos a las partes del motor de arranque. Como hemos dicho, tenemos una parte interior que va a ser el rotor. Esto es lo que va a estar girando dentro del motor de arranque, lo que va a estar sometido al campo magnético y pues tiene diferentes partes. Ya hemos visto que aquí detrás tiene el colector del gas, tenemos aquí todo esto de aquí es el eje, evidentemente, que es por donde va a girar. Vamos a tener una anilla de retención, una ranura para la anilla de retención para que no se vaya axialmente. Aquí estará la tapa de atrás y con esta anilla vamos a hacer que no se mueva para un lado y para otro. Después del colector de Delgas, vamos a tener aquí todo esto de aquí, que son los bobinados del rotor. Como veis, son bobinados que tienen un cable muy grueso. Eso nos hace ya saber que va a tener una cantidad de intensidad muy grande. Los tenemos todos estos bobinados por aquí. Tenemos el núcleo del rotor. Este núcleo del rotor está hecho de un montón de chapas con sus ranuras para que quepan los bobinados, y esas chapas, todas estas chapas están pegadas entre ellas. La razón de que tenga un montón de chapas así es para que el campo magnético, un campo magnético, hemos dicho que cuando incide sobre un conductor, sobre todo si es un campo magnético variable, pues lo que va a hacer es que se formen corrientes. ¿Vale? Se va a formar una corriente en el conductor. Si ese conductor es muy gordo, lo que va a pasar es que se van a formar un montón de corrientes por en medio. Va a crear circuitos dentro de sí mismo, va a crear un montón de circuitos por el cual va a estar circulando corriente. Es como si nosotros tenemos una piscina, ¿vale? O tenemos un lago, por ejemplo, ¿vale? En un lago muy grande, pues se pueden originar corrientes dentro del propio lago. No se están saliendo del lago, pero se está moviendo el agua dentro del lago en cualquier momento. Pues porque hay viento o porque, no sé, por temperatura se calienta la capa superior, se enfría la capa inferior, pues tenemos corrientes por ahí dentro. Pues eso es lo que nos pasaría en un conductor. Todas esas corrientes lo que harían sería que esto se calentase un montón. Todas esas corrientes se llaman corrientes de Foucault y harían que esto se calentase. Cuanto más se calienta, pues más se dilata y más problemas vamos a tener con el motor. Porque si se calienta mucho, al final lo que va a hacer es que se queme. Aquí vamos a tener todo esto de aquí que forma parte de lo que va a engranar con el motor. En el motor, como ya habéis visto en motores, tenemos un plato en el cual hay unos piñones. Ese plato en el cual están los piñones, que sería el plato de inercia, en ese plato es donde va a engranarse el piñón de ataque. Tenemos un piñón que es muy pequeñito y un plato que es muy grande, con lo cual vamos a tener una relación de transmisión, pues normalmente de 20 hasta 50:1. Eso quiere decir que esto va a girar 20 veces más rápido que el motor. Con lo cual, pues si habéis utilizado la bici, es como si nosotros ponemos el plato pequeño y el piñón grande, pues vamos a pedalear mucho, pero sin embargo vamos a tener un montón de par en la rueda de atrás, que es lo que intenta esto. Vamos a tener un estriado. ¿Veis este estriado de aquí? Lo que va a hacer es que cuando esto se desplaza hacia adelante, toda esta parte desde aquí hasta aquí se desplaza hacia adelante y hacia atrás, porque esto engrana y desengrana con el motor, con el plato de inercia, y cuando esto se desplaza hacia adelante hace que haga un pequeño giro. Este pequeño giro, luego lo veremos con el piñón de ataque, este pequeño giro que tenemos aquí, lo que va a hacer es que el piñón de ataque no entre recto y se choque contra los otros engranajes, contra el otro engranaje. Porque si se choca, no engrana. Y si no engrana, pues no tendremos arranque. Uno que se ha cansado. Bueno, esto de aquí es el mecanismo de rueda libre, que es exactamente lo mismo que tenemos en la bicicleta. Cuando nosotros pedaleamos, se coge a la rueda y cuando vamos cuesta abajo, pues la rueda no mueve los pedales. Todo eso es una protección. El que nosotros tengamos esto de aquí, que entre y salga, y que tengamos esta rueda libre, es una protección porque hemos dicho que nosotros podemos tener una relación de 20:1. Una relación de 20:1 significa que esto va a girar 20 veces más rápido que el motor. Cuando tenemos un arranque en gasolina, pues con unas 400 revoluciones por minuto, pues podríamos arrancar en un motor normal.
¿Vale? Tenemos 400 revoluciones por minuto. Si lo multiplicamos por 20, pues sería 2 por 4, 8, 8000 revoluciones por minuto. Esto estaría girando a 8000 revoluciones por minuto. Sin embargo, si nosotros ya lo subimos a 3000 vueltas, vamos a ponerlo a 2000 vueltas, que va a ser más fácil, lo subimos a 2000 vueltas, pues 2000 por 20, tendríamos, pues 2 por 2, 4, y le ponemos un 0 más, pues 40.000 vueltas. Y eso ya reventaría el motor de arranque. Con lo cual necesitamos algo que sea capaz de desconectarlo. Y además que sea retráctil para que no tenga más conexión. La galería de rotores. ¿Vale? Aquí vemos pues distintos rotores. Esto de aquí, una cosa que no había comentado antes, es el alojamiento de la horquilla. El alojamiento de la horquilla va a ser el mecanismo que va a hacer que gracias al relé, esto se desplace hacia adelante o hacia atrás. ¿Vale? Tenemos distintos. Aquí lo vemos, colector de delgas. Aquí tendríamos el eje. Vemos este muelle de aquí que va a hacer que la horquilla se pueda desplazar hacia adelante o hacia atrás en caso de que se quedase atascado. Aquí vemos la horquilla que está conectada. Y pues, bueno, el que teníamos. Bien, si os dais cuenta, aquí tenemos unos rebajes. Estos rebajes de aquí no es que esté estropeado ni que sea algo raro, sino que están hechos para equilibrar el rotor. Este rotor gira a muchas revoluciones. Ya vemos este de aquí, aquí tenemos un engranaje raro, que ya veremos para qué es, porque este motor va a tener una reductora, va a girar muy rápido, tiene algo menos de par y va a tener una reductora para sacar al piñón. Y al girar tan rápido vamos a ver varias cosas. Primero, que aquí tenemos dos bandas que están hechas con fibra de vidrio y esas bandas van a proteger a las bobinas de que la fuerza centrífuga se las cargue, es decir, las tire hacia afuera y reviente. Y aquí vamos a tener una serie de orificios que van a hacer que esté equilibrado, igual que las ruedas del coche, para que no vibre. Mismo de antes y pues varios, para que les echéis un vistazo. Piñón de ataque va a ser este de aquí y va a ser el que va a engranar a la corona que tenemos en el volante de inercia. Si veis esto de aquí, estos ranurados que tiene el piñón de ataque, junto con el giro que habíamos dicho del ranurado del propio eje, van a hacer que en ninguna posición choque el piñón contra la corona y no se engrane. Porque siempre un giro conforme al otro va a hacer que caiga en una de estas partes de la pendiente, con lo cual hará que gire hacia un lado y que engrane. Vamos a tener, bueno, aquí tenéis 5000 revoluciones por minuto. Si tuviéramos una relación de 20 a 1, pues haría que girase a 100.000 revoluciones por minuto. Y 100.000 revoluciones por minuto, pues haría que esto realmente reventase este motor. Hay muy pocas cosas que giren a 100.000 revoluciones por minuto. Muy pocas. Por ejemplo, el turbo sí que gira hasta 140.000 revoluciones por minuto, pero tiene que tener un engrase y desde luego, no es un motor eléctrico de este tamaño. Bien. Pues aquí tendríamos piñones. Como veis, todo el piñón lleva sus chaflanes. Este es un motor muy grande. Y pues el que habíamos estudiado en principio. Mecanismo de rueda libre, este de aquí, pues es el que va a hacer que gire hacia un lado y no gire hacia otro, exactamente igual que el casete que tenemos en la bicicleta. Que va a hacer que cuando la bici se mueva, cuando la bici va cuesta abajo, no nos mueva los pedales, y cuando nosotros tiramos de los pedales, pues podamos hacer moverse la rueda. La horquilla, pues esto de aquí, tenemos una horquilla, aquí vamos a tener, ese va a ser el relé, y esta horquilla lo que va a hacer es, cuando el relé se mueve hacia acá, aquí tenemos un eje, ahora mismo está suelto, pero haría que esto empujase a la rueda libre y al piñón hacia adelante para que pudiese engranar con el volante de inercia.
Tendríamos aquí, este de aquí, como veis nos falta el rotor que tendríamos en este lado. Antes hemos visto un rotor que tenía todo esto, todo el eje completo y que llegaba hasta aquí, que es generalmente lo más común. Pero en este de aquí vemos que no continúa el rotor. No continúa porque tenemos esto de aquí, que es un tren epicicloidal, que es una reductora. No sé si habéis llegado a ver las cajas de cambio automáticas. Las cajas de cambio automáticas tradicionales pues tienen trenes epicicloidales, que sería esto de aquí, en el cual tendríamos un engranaje Sol, los satélites y un engranaje planeta, los satélites y el Sol, serían las coronas, y va a hacer una reducción. En este de aquí es completo, no tiene una reductora, y este de aquí pues es la reductora conectada al rotor que habíamos visto antes. El rotor que hemos dicho que gira muy rápido porque aquí tiene este mecanismo de aquí, que es lo que hemos visto antes, que es el tren epicicloidal. El tren no es un tren, es un rodamiento epicicloidal, un engranaje epicicloidal, perdón. Va ahí, aquí tendríamos el alojamiento de la horquilla, aquí tendríamos la rueda libre y esto de aquí sería el piñón. Conjunto reductor, que es lo que habíamos visto antes, pues se utiliza para reducir la velocidad de giro. Como mantenemos potencias, mantenemos la potencia de entrada, va a ser igual a la potencia de salida, y la potencia es el par por la velocidad de giro. Pues si tenemos una velocidad de giro muy grande y un par relativamente pequeño y reducimos la velocidad de salida, pues vamos a tener menos velocidad con más par. Y vamos a poder girar el motor con una cantidad de par más grande. Ya os digo que es lo mismo que si ponemos el plato pequeño y el piñón grande en la bicicleta. Vamos a tener más par, pero menos velocidad. Las bobinas inducidas. Ya hemos dicho que todo esto de aquí van a ser bobinas que empiezan y terminan en las delgas. Las bobinas inducidas, en este caso, están en el rotor. Luego, cuando veamos el alternador, veremos que las bobinas inducidas están en el stator. El rotor se llama así, evidentemente, porque es la parte que gira. Todas estas bobinas están hechas de un hilo muy grande, de un hilo muy gordo, una sección muy grande, porque va a tener una intensidad enorme. Ya os digo que es el consumidor eléctrico más potente que hay en todo el coche. Van a estar recubiertas por un barniz para que no tengan contacto, aunque aún así no están en contacto unas con las otras. Tienen unos papeles normalmente de recubrimiento, que sería esto de aquí, para que no toquen con el núcleo. Y pues empiezan y terminan en cada una de las delgas. El estator. El estator es lo que está estático. Teníamos el rotor, que es lo que va en medio, tenemos el estator, que es lo que va fuera. El estator es el que induce el campo magnético. Campo magnético al cual está sometido el rotor, que es este que tenemos aquí en medio. ¿Cómo podemos hacerlo? Con imanes permanentes, como por ejemplo lo tenemos en este de aquí. En este de aquí tenemos unos imanes permanentes. Tenemos 1, 2, 3 y 4 imanes. De manera que vamos a tener un campo magnético que va a hacer así, en forma de flor. Es decir, que aquí tendremos un norte, un sur, un norte y un sur. Con lo cual, pues irá hacia allá y hacia acá, así y así. Tendremos el campo magnético al que está sometido. Evidentemente, si aquí abajo tenemos un norte, significa que aquí arriba tenemos un sur. Si acá abajo tenemos un norte, significa que aquí arriba tenemos un sur, y así, pues en cada uno de ellos. Los imanes permanentes, pues tienen la ventaja de que es un motor mucho más fácil de construir y de operar. Y además no tiene prácticamente pues ningún desgaste, los imanes permanentes. En su contra, tenemos que para hacer un motor muy potente necesitaríamos unos imanes muy potentes, y lo que haría que pesase un montón el motor de arranque, y que en ese caso pues fuese muy caro. Lo normal es que tengamos bobinas inductoras. ¿Vale? Aquí tendríamos las bobinas inductoras. En este caso vamos a tener la entrada del positivo y vamos a tener estas bobinas que van a hacer, en este caso las tenemos en serie. En serie significa que tenemos esta bobina que enrolla todo esto, se va a la siguiente, enrolla ahí, se va a la siguiente, enrolla ahí, se va a la siguiente, enrolla ahí y aquí sale. Y ahí saldría
a la escobilla de positivo. Estas piezas metálicas que vemos aquí en medio, se llaman masas polares y lo que hacen es reconducir este campo magnético para para tener lo mismo que teníamos antes con los imanes permanentes. En este de aquí, pues lo volvemos a ver, vamos a tener la entrada, vamos a tener aquí al final la escobilla de positivo y pues en este tenemos una configuración distinta. En este tenemos esta entrada que se va a estos dos, que viene a estos dos y que luego tenemos dos salidas de escobillas. Tenemos una entrada, viene aquí, hace todo esto, viene aquí, hace todo esto y sale. Entrada, viene aquí, hace esto, viene aquí, hace esto y sale. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esta parte de aquí está en paralelo con esta parte de aquí. Y esta bobina, conforme a esta, la vamos a tener en serie. Y esta bobina, conforme a esta, la vamos a tener en serie. Como veis, viene aquí, se divide en dos. Y esta, una bobina en serie. La siguiente y salida. Aquí en paralelo tenemos una bobina en serie. La siguiente y salimos. Aquí tendríamos las dos escobillas de positivo. Aquí lo tenemos con las escobillas, pues en este caso vamos a tener 4 escobillas, 2 de positivo y 2 de negativo. El portaescobillas, como vemos aquí, cogido a las bobinas del estator. Lo mismo, como veis, las bobinas del estator están aisladas, pero no es un aislamiento normal. No están aisladas simplemente con un barniz, sino que están aisladas con una goma, con un plástico. ¿Vale? Este plástico está como aislante porque tienen una intensidad muy, muy grande. Y entonces necesitamos un aislante muy potente. Esto de aquí en medio serían las masas polares y sirven para conducir el campo magnético hacia el interior. Aquí tendríamos el portaescobillas y la unión, el mismo de antes. Y este de aquí sería un serie puro. Tendríamos aquí la entrada, que viene desde el relé. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y salida al portaescobillas a la escobilla de positivo. Visto desde otro punto, en este de aquí tendríamos que la entrada ya se divide en dos, con lo cual ya sabemos que tenemos por lo menos 2 ramas y luego vamos a tener 2 salidas, tendríamos lo mismo que en el otro. Tenemos 2 bobinas en serie, otras 2 bobinas en serie y entre ellas están en paralelo. El mismo rotor, el mismo estator, perdón, y aquí pues veríamos la conexión que tenemos con un portaescobillas. Mismo, aquí tenemos que se va hacia los dos lados por lo que parece, no se ve demasiado bien, y pues las escobillas que tendríamos ahí abajo. La tapa trasera que va a tener los portaescobillas y portaescobillas, a ver si en este se ve mejor, vamos a tener unas escobillas de positivo y unas escobillas de negativo. Las escobillas de positivo normalmente van unidas a las bobinas, en serie con las bobinas, y tienen que estar aisladas de la carcasa. Por ejemplo, en esta de aquí lo vemos que las que están aisladas son esta de aquí y la de enfrente, porque llevan una placa de baquelita de plástico aquí. Estas están directamente cogidas aquí abajo, con lo cual están a masa, y si están a masa, pues significa evidentemente que no son las de positivo. Así que para distinguir las de positivo, pues veremos que tienen ese aislamiento. Aquí tenemos varios, como veis, esta de aquí y esta de aquí parece que son las que tienen el aislante, ¿de acuerdo? Que tienen, pues esas de ahí se corresponderían con las de positivo. En el caso de tener 4, evidentemente vamos a tener enfrentadas 2 de positivo con 2 de negativo. El contactor. El contactor o relé es una de las partes más importantes porque es la que va a hacer que empiece a funcionar. Realmente funciona como un relé y además el movimiento se aprovecha para mover la horquilla. Vamos a tener 2 bobinas. La razón de tener 2 bobinas es que para empezar a moverlo necesitamos mucha fuerza y para mantenerlo ya no necesitamos tanta, con lo cual si conseguimos que cuando ya está en su posición no consuma tanto, es una potencia que le estamos añadiendo al motor de arranque. Vamos a tener una bobina de lanzamiento y una bobina de retención. El 50 va a ser la señal de arranque y vamos a tener un 30 que es el que va a pasar al motor de arranque. Una vez nosotros le damos corriente al 50, le damos positivo al 50, vamos a tener la bobina de retención que tiene su propia masa
que va a hacer un campo magnético hacia un lado, y esta bobina de aquí de lanzamiento, que va a hacer masa a través del motor, luego lo veremos con los esquemas, y va a ayudar a esta a moverse. Una vez se ha movido, tenemos que el 30 y el 45 quedan conectados con esto, y cuando quedan conectados con esto, esta bobina pasa a estar entre un positivo y otro positivo, con lo cual esta deja de funcionar, y al dejar de funcionar solamente tendríamos la bobina de retención. A la hora de ver el relé, pues podemos ver que el 45, que es este de aquí, que es el que va a ir al motor, viene unido a la bobina de lanzamiento. Pues si vemos aquí, esta sería esa conexión que vendría unida a la bobina de lanzamiento. Esta sería la parte que iría al motor, a la parte del motor. Este de aquí sería el 30, que viene directo de batería, y el 50 pues ahora mismo no se ve en este de aquí. Estos serían los distintos contactores. Por ejemplo, este de aquí, pues ahora mismo no sabemos cuál de los dos sería el 45 y cuál sería el 30. Lo normal en este caso es que el 45, como solo va unido al motor de arranque, tenga el tornillo un poco más corto y el tornillo más largo sea el de 30, porque normalmente viene aquí tanto el cable que viene directo de batería como el que va al alternador generalmente. Y el 50 por el que tendríamos lo que se llama señal de arranque. En este de aquí, como vemos, sí que está unido, estaría unido a la bobina de lanzamiento, con lo cual sabemos que este ya es el 45, este de aquí es el 30 y este de aquí sería el 50, que sería la señal de llave. Como actúa como un relé normal, el 50 va a tener muy poca intensidad, y por aquí, por donde tenemos los tornillos, es por donde pasa toda la intensidad cuando se cierra, por donde va a pasar toda la intensidad que va a consumir el motor de arranque en el momento del arranque, con lo cual vamos a necesitar unos tornillos muy gordos que no se estropeen. Aquí tendríamos la parte que va cogida a la horquilla, que se metería hacia adentro. Con la parte que va cogida a la horquilla, que se metería hacia adentro, aquí dentro tendríamos la parte del contacto, que va a unir estos dos tornillos, por la cual va a pasar pues toda la corriente. Para que vuelva a su posición, pues tiene un muelle que lo va a colocar otra vez en su sitio. Y luego tenemos la tapa delantera. La tapa delantera, pues, que va a ser esto de aquí, que es donde va alojada. No siempre hay una tapa delantera, pero es donde va alojado tanto la horquilla, que es la que vamos a tener aquí en medio, aquí tenemos el eje, como el piñón de ataque que va entrando y saliendo. Aquí tendríamos la tapa delantera. ¿Veis? Ahí tenemos visto desde la parte de atrás. Esto, evidentemente, sería la tapa delantera. Mirad toda la diferencia. Esta de aquí, todo esto de aquí entero sería la tapa delantera. Todo esto de aquí sería la tapa delantera. Pues tenemos la sujeción de esto de aquí. Y además normalmente sirve como sujeción de esto de aquí arriba y eso de ahí arriba, que es el relé o contactor. Pasamos a los esquemas. Pues vamos a ver los esquemas de funcionamiento. Podemos tener distintas configuraciones, como por ejemplo esta de aquí, que sería con el estator en serie. ¿Qué significa que el estator está en serie? Pues que primero va a pasar la corriente por las bobinas del estator. Este caso está dibujada aquí, pero evidentemente tendríamos una aquí, otra aquí abajo, otra por aquí mirando hacia nosotros y otra por el otro lado del rotor, que son lo que genera el campo magnético, pero en el esquema pues dibujamos una sola, y en serie tendríamos la escobilla de positivo. La escobilla de positivo entra aquí dentro, tenemos el campo magnético que se genera en el rotor, con todo el bobinado del rotor, y saldría el negativo por la escobilla de negativo. El contactor seguiría siendo el mismo, tenemos 50, la bobina de retención, la bobina de lanzamiento, a ver si se quita el cartelito, la bobina de lanzamiento que estaría aquí, el contactor cerraría, une estos dos, pasa la corriente, tenemos campo magnético en el rotor y esto empezaría a girar. A la vez habría salido esto hacia afuera, el piñón de ataque habría engranado y tendríamos el arranque. ¿Vale? Aquí tendríamos el esquema simple con las bobinas en serie. Casi siempre vamos a tener las bobinas en serie. Aquí tenemos un esquema un poco más complicado. Realmente es el mismo con lo que yo os he dicho. Lo que pasa es que aquí están dibujadas pues todas las bobinas. Aquí tendríamos dos bobinas en serie que están en paralelo con estas otras dos bobinas de aquí. ¿Vale? Tendríamos esto en paralelo, por aquí en paralelo. Cada una de ellas iría a las escobillas de positivo, que tendremos una enfrente de la otra,
pasa por dentro la corriente, genera el campo magnético aquí y tendríamos salida por cada una de las dos escobillas de negativo. Funcionamiento del relé, exactamente el mismo. Tenemos señal de 50, su propio positivo aquí, que sería el 30, su propio negativo aquí, que sería el 31, bobina de lanzamiento, que lo que haría sería ayudar solamente en el lanzamiento, porque una vez lo tenemos aquí, deja de funcionar. Y cuando esto deja pasar la corriente del 30 al 45, el motor de arranque pues empieza a funcionar. ¿Vale? Aquí tenemos la animación. ¿Vale? Esta animación de aquí, a ver si pudiera moverme. Ahí. Tenemos esta animación de aquí, que lo que nos está diciendo es que nosotros le damos un positivo al 50, ese positivo hace que estas dos bobinas funcionen. Cuando funcionan estas dos bobinas, porque tenemos que coge negativo por aquí, que coge negativo por ahí y... A ver si consigo. ¿Vale? Coge el negativo, esta directo por aquí, con lo cual lo tiene siempre, esta bobina no deja de funcionar, y esta coge negativo a través de todo el motor. ¿Por qué no se mueve el motor cuando esta coge el negativo? Porque esto tiene una resistencia muy baja. Muy baja. Al tener esa resistencia tan baja, es realmente como si esta bobina de aquí estuviese conectada directamente a masa. Como esto limita la intensidad que pasa, no va a haber intensidad suficiente como para empezar a mover el motor. Aunque algunos, si pudiéramos probarlo en el banco, podríamos cogerlo en el motor en el tornillo de banco, pues veríamos que algunos sí que giran, pero en el momento que tiene un poco de resistencia, pues no va a girar. En el momento que se cierra, que lo vemos en la siguiente, a ver, cierra. Ahí, en el momento que se cierra, vamos a tener que esta pasa a estar entre dos positivos, con lo cual vemos que pasa a estar negra, está ahí negra y ya deja de tener corriente. Toda la corriente pasa por aquí. Toda la corriente pasa por aquí, vemos toda la parte positiva y hasta la parte negativa, con lo cual tendríamos el giro. Bien, la parte de desmontaje de motor de arranque, pues no la vamos a ver en la parte de teoría en un principio. Le podéis echar un vistazo, está en el temario. Si entráis en la página web que pone la URL, pues le echáis un vistazo a la parte de desmontaje. Si puedo ir al instituto, grabaré un vídeo del desmontaje para que podáis ver, echarle un vistazo a cómo se desmonta. Si me dejan ir allí solo, y lo intentaré. Bueno, intentaré grabar un poco un tutorial de cómo se hace el desmontaje y las comprobaciones que se pueden hacer dentro de lo que yo pueda. Vamos a ver las pruebas. Pues las pruebas de fuera del vehículo. ¿Vale? Las pruebas de fuera del vehículo, pues lo que vamos a hacer es simular que está dentro del vehículo. Para simular que está dentro del vehículo, lo que vamos a hacer es conectarlo como si estuviera dentro. ¿Cómo va a ser eso? Pues va a estar conectado un 30, lo vamos a tener conectado al 30 del relé, que por eso se llama así, que va a ser la entrada de positivo. Todo esto lo vamos a hacer con unas pinzas gordas. ¿Por qué estas pinzas gordas? Porque por aquí es por donde va a circular bastante intensidad. En el caso de que lo tengamos sujeto en el tornillo de banco, pues no va a circular tanta intensidad porque el motor no tiene resistencia. Es decir, no está moviendo un motor de arranque de verdad. Si tuviéramos que probarlo en un motor de arranque que estuviera conectado dentro de un coche, pues ahí sí que va a tener resistencia y necesitaremos pues, un cable un cable muy gordo, ¿vale? Estamos hablando de cables que ya tienen pues 15-20 milímetros cuadrados, incluso hasta 40 milímetros cuadrados de sección. Esto de aquí, pues tiene una masa, evidentemente. Esta masa se cogería a la carcasa y lo que vamos a hacer es simular la señal de arranque. Simular la señal de arranque significa que le vamos a dar un positivo al 50. Esto, ahí en medio es donde tendríamos la llave de contacto. La llave de contacto, evidentemente, los coches antiguos. Los coches de ahora, pues como van con el inmovilizador, como van con todo, pues no tenemos una conexión directa. Tendríamos pues, seguramente un relé por en medio. O en algunos sí que tenemos una conexión directa. Sin embargo, el inmovilizador lo que va a hacer es que pues, no haya inyección, no haya encendido. O ambas cosas para que no se pueda arrancar. O sea, el motor sí que se mueve, pero no llega a arrancar el coche. Bien, pues esta sería la simulación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos probar solamente el contactor. Para probar solamente el contactor, pues ya no vamos a necesitar tener esta corriente de aquí para que empiece a mover el motor. Con lo cual necesitaremos solamente el negativo, que va a pasar por la corriente, por la bobina de lanzamiento, que va a pasar por la bobina de retención desde la carcasa, y lo que vamos a hacer es
probar directamente el 50 como si estuviéramos dando la llave. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es moverse el contactor y sacar el piñón hacia adelante. No tiene que sacar el piñón hacia adelante y ya os digo que en algunos casos el piñón empezará a girar con muy poquita fuerza. De hecho, si le ponemos un poquito de resistencia, cualquier poquito de resistencia, pues se va a parar porque no va a tener intensidad suficiente. Para que al pasar por aquí la corriente está en serie con este bobinado de aquí, que sería el bobinado de lanzamiento, y pues lo que haría sería pues empezar a girar un poquito. También comprobamos con el multímetro en modo de continuidad que entre el 30 y el 45, esto cuando se cierra, pues entre el 30 y el 45 tenemos que tener continuidad. Y ahora podemos probar solamente la rotación del motor, porque puede que esto sí que funcione, pero lo que esté fallándonos sea el propio motor. El motor funciona entre el 45 y la masa. Entre 45 y masa nosotros tenemos absolutamente todo el motor. De hecho, cuando esto cierra, nosotros lo que está haciendo es pasarle al 45 directamente un positivo de batería. Con lo cual, para probarlo, lo que vamos a hacer es colocarle la masa y colocarle el positivo al 45. ¿Con eso qué vamos a hacer? Que esto gire. ¿Todas estas pruebas son determinantes? No. ¿Por qué? Porque puede que nosotros hagamos estas pruebas y que luego cuando lo montemos dentro del coche no tenga fuerza suficiente como para moverlo. ¿Cómo se hace una prueba de verdad? Pues necesitaríamos un banco que lo que haga sea aplicarle aquí una resistencia. Le tendríamos que aplicar ahí una resistencia de giro que se aplica mediante un freno y con esa resistencia de giro sí que podemos ver los parámetros. Entonces, ¿para qué las hacemos? Porque si esto no funciona, no funciona. No podemos decir que si hemos hecho todas estas pruebas el motor arranque funciona correctamente. Podemos decir que es probable que funcione correctamente. Pero si no funcionan estas pruebas, es evidente que no funciona. ¿Vale? Yo puedo asomarme a la ventana y decir que es de día o es de noche. Pero a lo mejor puedo asomarme a la ventana y no puedo decir qué día es. No puedo decir si es lunes, si es martes, si es miércoles. Ahora, si me asomo a la ventana y es de noche, claramente. Bien, pues en un principio quedaría el desmontaje. ¿Vale? Y tendríamos, pues lo podéis ver desde la página web. En este de aquí, pues sería una presentación. No sé si la veis compartida, si yo la pongo en pantalla completa, no sé si la veríais compartida. ¿Vale? Que sería esta de aquí, son 25. Pues tendríamos todo el proceso de desmontaje y de comprobaciones, pues lo que hay que tener en cuenta un poquito. Esto la verdad es que mejor verlo, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay que saber que las comprobaciones que hay que hacerle a cada uno de los elementos. Pues bueno, por mi parte, si tenéis alguna duda, ahora es el momento de preguntarla. ¿Alguna duda?